Seguidamente vamos a analizar, vamos a presentar la parte de gestión de costos en proyectos. Es uno de los aspectos también muy importantes cuando nosotros hablábamos de calidad. Mostrábamos de que ese aspecto era extremadamente importante. Sin embargo, las empresas mineras o una empresa, el negocio minero, tiene que también estar relacionado con la parte de costos, que es importante, porque finalmente la expresión o el objetivo final de la empresa es precisamente obtener lucros, es obtener ganancias adecuadas. Por lo tanto, gestión de costos del proyecto, que comprende la gestión de costos del proyecto. Incluye los procesos relacionados a estimaciones, presupuestos y control de costos, de forma que el proyecto se realice dentro de lo estimado, dentro de lo presupuestado. Por lo tanto, comprende los siguientes aspectos: estimar los costos, calcular. Cualquier trabajo minero es posible cuantificar en cuanto se refiere a costos, cuánto nos va a costar. Determinar, por ejemplo, un acceso, una cancha de relaves o un pad, digamos, para la lixiviación, tiene un determinado costo y nosotros podemos realizar, estimar, calcular los costos. Luego comprende la determinación del presupuesto, quiere decir, si nosotros calculamos los costos para cada una de las actividades, podemos determinar el presupuesto. Finalmente, ¿cuánto nos va a costar poner en marcha ese proyecto? Porque necesitaremos tener la parte de los costos financieros, la parte de los costos operacionales, finalmente, para poder nosotros decir que, bueno, yo necesito una cantidad determinada de inversión para este proyecto determinado. Luego, importante es la parte de control de costos. Quiere decir que la gestión de costos del proyecto comprende tres aspectos: estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. Estos tres aspectos son precedidos por el planeamiento, debiéndose definir el nivel de exactitud. Unidad de medida, ¿cuál es? ¿De qué manera se va a medir? ¿A través de qué unidades? Normalmente, en el sistema internacional de medidas, nosotros utilizamos, por ejemplo, para peso toneladas, o en todo caso para actividades o procesos que tienen una finalización como parte de un proyecto minero. Podremos pensar en metros cúbicos, podemos medir en metros lineales, etc. Luego, límites de control, como aspecto también predecesora en el planeamiento. Reglas, cuáles son las reglas que debemos considerar dentro de nuestra gestión de costos y formatos de informe, etc. Es normal que en cualquier trabajo minero nosotros intentamos obtener información, ¿no? Puede ser realizado directamente por el responsable de la operación mina, el trabajador, o en todo caso algún encargado. Entonces proporcionamos formatos de informes, ellos nos dan la relación, el informe de qué, por ejemplo, materiales que utilizaron, y en función a eso podemos realizar estimación de costos. En el lado derecho podemos observar esa secuencia de la parte del planeamiento de costos, evaluación y decisión. Podemos ver la forma como obtenemos la información de los costos, analizamos y luego implementarlas. Si notamos que, por ejemplo, que los costos son altos, nosotros inmediatamente deberíamos ver por qué los costos están altos. A través de ese análisis sincronizado podemos tomar las medidas correctivas necesarias de forma a que los costos sean razonables, los costos como fueron esperados. En la parte inferior tenemos un gráfico de costos, considerando costos bajos y costos altos. Normalmente costos operacionales, costos de inversión, costos de mantenimiento. Podemos ver una curva total que nos permita determinar el costo mínimo o el costo óptimo. Esquema general de la gestión de costos del proyecto. Aquí tenemos un esquema general de la gestión de costos del proyecto. Hay en el lado izquierdo la plataforma de la gestión económica y el sistema de información de costos. Aquí se considera la contención, la determinación de costos, la reducción, el control y la administración. En cada caso, gradualmente podemos ver que todos estos aspectos están relacionados
y conducen a una gestión de costos del proyecto. Bien, las entradas, herramientas y salidas de gestión de costos de proyectos se puede mostrar aquí en este gráfico. Project Cost Management, que es gestión de costos, que está dividido también en 3 partes. Estimativa de costos, determinación de los presupuestos y el control de costos. Cada uno de estos aspectos, de estas 3 partes que conforman la gestión de costos de proyecto, utilizan informaciones o documentos de forma a que pueda obtener esta gestión de costos de proyecto, teniendo salidas determinadas, documentos o informaciones de salida, utilizando herramientas y técnicas adecuadas. Por lo tanto, tenemos el input, la entrada, tenemos herramientas o técnicas que son necesarios para este fin y finalmente la salida, los documentos de salida. Estimar costos. Esta es la primera parte de la gestión de costos del proyecto y donde vamos a ver que estimar costos es el proceso de estimativa de recursos necesarios, en este caso, para ejecutar las actividades del proyecto. Estimativa de recursos, y cuando estimamos los recursos, lógicamente podemos determinar cuánto cuestan, cuánto valen. Por lo tanto, es un aspecto que considera estimar costos. Incluye la identificación y alternativas de costos de una actividad, compensando por riesgos y alternativas de alquiler. Quiere decir que tenemos que identificar qué es lo que necesitamos para poder realizar una determinada actividad. Recurso humano, necesitamos utilizar máquinas, o sea, equipos. Luego, necesitamos la intervención de la gestión de esta actividad y también tenemos que analizar cuál es el riesgo del acréscimo, diríamos, o el incremento de los costos que podrían acontecer en cada una de estas alternativas. Por otro lado, es normal que en una actividad minera no necesariamente vamos a realizar estas actividades con nuestras propias máquinas, puede ser necesario alquilar. Por lo tanto, también debe ser incluido esta alternativa de alquiler de máquinas o en todo caso trabajar a través de un contratista minero. Por lo tanto, se tiene que incluir en la parte de estimar los costos esas posibilidades, esas alternativas o mecanismos de trabajo. Son generalmente expresados en unidades monetarias y son refinados gradualmente. Unidades monetarias, por ejemplo, es común ver que en trabajos mineros se expresan en dólares, cuando la moneda, por ejemplo, peruana es sol o peso en algunos otros países como en Chile, por ejemplo. Sin embargo, es común expresar en dólares porque existe cierta, digamos, situación de uniformidad en cuanto a la conservación del valor. El aspecto de la inflación es menor, en fin, en algunos casos también se puede ver que no es conveniente, por lo tanto se puede usar la moneda nacional. Por lo tanto, sea cual fuere, se puede expresar en unidades monetarias. Son generalmente expresados en cuanto a costos que son relacionados a mano de obra, materiales, equipos, servicios, instalaciones y contingencias. Mano de obra de todo tipo. En un proyecto minero será necesario tener, por ejemplo, personal de muestreros, para la parte de geología, personal de topografía, será necesario tener personal de geología, muestreros, ayudantes de muestreo, personas para laboratorios. En la parte de mina podremos tener operarios de máquinas, ayudantes, en todo caso supervisores, etcétera, y máquinas para toda etapa, para todo el proceso operacional, perforación, equipos para carga, equipos para transporte, en la planta concentradora, molinos, chancadores, flotadores, etcétera, será necesario considerar en cuanto se refiere a costos. Servicios. Existen también costos relacionados a servicios. Puede ser alquiler de algún medio, por ejemplo, de transporte para el personal. Tenemos personal localizado en una ciudad cercana, por ejemplo, que tenemos que transportar.
no lo hacemos con nuestros propios flota de equipamientos para este fin, podemos alquilar servicios de otras personas o, en todo caso, por ejemplo, consultoría o algunos servicios de mantenimiento específicos en caso de equipos, por ejemplo, que podrían merecer una atención especializada. Por lo tanto, nuestro vendedor tiene personal especializado que puede realizar mantenimiento de nuestras máquinas. Entonces, tomamos los servicios necesarios. Instalaciones pueden ser instalaciones de varios tipos, por ejemplo, una central de energía eléctrica, una hidroeléctrica, o en todo caso, tomar servicio de alimentación de energía eléctrica de una red existente en una zona próxima a la instalación, al emprendimiento, y también considerar contingencias, ¿no? ¿Qué pasaría si hay algún accidente, si hay una rotura, por ejemplo, de la presa de relaves? Podríamos pensar en que esa ocurrencia podría acontecer y eso será un costo que tenemos que incluir también en la estimativa de costos. Veamos ahora, para estimar costos, qué documentos o qué informaciones, qué datos necesitamos. Necesitamos la línea base del producto, quiere decir características, lineamientos, determinación de cuál tipo de producto es que vamos a finalmente obtener a través de nuestro proyecto. Luego es necesario tener el cronograma del proyecto, quiere decir, digamos, el plano de la expresión de las diferentes actividades en función al tiempo, el cronograma del proyecto. También el plan de recurso humano, quiere decir que puede estar expresado en el cronograma de contratación del recurso humano, porque no siempre será igual en todo momento. En un momento inicial probablemente será menos, en un momento de explotación, por ejemplo, será más, plena operación, y personal con habilidades y destrezas determinadas. Por lo tanto, eso es necesario que se tenga como información. Luego, el registro de riesgos, qué riesgos podrían acontecer en un proyecto determinado. Podrá existir riesgos, por ejemplo, de accidentes, riesgo de rotura de alguna instalación, en fin, determinar todos los riesgos inherentes al proyecto minero. Luego, como entrada, también será necesario considerar los factores ambientales de la empresa. Como ya se dijo, los factores ambientales quiere decir los factores que aparecen en la zona de envolvencia al sistema empresarial. Y otro aspecto de entrada, otra información que se necesita para estimar costos, que va a tener una incidencia, es lo relacionado a los activos de procesos organizacionales, quiere decir propiamente a la organización del sistema empresarial. Ahora, como herramientas, las herramientas que serán necesario utilizar para estimar costos es la opinión especializada. Opinión especializada porque existirán varias actividades en el proyecto minero que no necesariamente mediante un proceso matemático o uso de algún programa de computador se podrá cuantificar cuánto costaría realizar una actividad, parte del proyecto o la totalidad del proyecto. Por lo tanto, es necesario que participe una persona que tenga una especialización, una experiencia, de forma que pueda opinar con garantía el valor o el precio de una determinada actividad. Naturalmente, cuando se habla de determinar de costos de una actividad, estamos pensando que la actividad está compuesto de varios tipos de unidades operacionales y en cada caso será necesario analizar, será necesario considerar todas las etapas y finalmente obtener el costo o el precio total de una actividad determinada. Y si sumamos los costos de cada una de estas actividades, tendríamos el costo total del proyecto. Una herramienta principal, fundamental, es también tomar una estimativa análoga. En muchos proyectos se utiliza esto con frecuencia, sin embargo, es mejor realizar un análisis de costos detallado, mas es una herramienta análoga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos tomar como referencia costos operacionales de alguna actividad determinada que necesitamos valorar teniendo en referencia otros proyectos parecidos, condiciones similares, por ejemplo, en tipo de roca, forma o tipo de yacimiento, de tipo de mina.
podemos nosotros decir que en este proyecto el costo fue tanto, por lo tanto, yo puedo tomar como referencia inicial en mi proyecto ese precio, ese costo. Por lo tanto, se calcula basado en un dato análogo, comparativo. Luego, es una herramienta también la estimativa paramétrica. Estimativa paramétrica es considerando en, por ejemplo, modelos matemáticos ya establecidos. Normalmente en trabajos mineros tenemos ecuaciones, por ejemplo, que nos permiten utilizar varios tipos de parámetros. Nosotros podemos tenerlas, esos parámetros, y, bueno, procesarlas utilizando esos modelos matemáticos. Los modelos matemáticos normalmente resultan ser combinando la parte técnica, la parte científica y la parte experimental. Por lo tanto, puede ser muy útil utilizar esta herramienta paramétrica. Y otra herramienta también es la estimativa de bottom-up, que puede ser utilizado para estimar los costos, al igual que en otras actividades que se están desarrollando en este módulo. Estimativa de 3 puntos. Quiere decir que consideramos como referencia 3 valores. Y luego de esos 3 valores tomamos un valor medio, un valor central. Por lo tanto, pueden existir, digamos, ponderaciones de esos 3 valores y finalmente nosotros consideramos como un valor representativo de esos 3. Análisis de las reservas. Es importante. La parte de reserva, estamos hablando no reserva de mineral, en este caso, estamos hablando de reserva económica. ¿Cuánto de reserva económica podemos tener? ¿En qué cantidad? ¿Cuántos millones por ejemplo, de dólares, etcétera? Entonces, es conveniente utilizar esta herramienta de análisis de reservas. Luego, costo de calidad. El aspecto del costo de calidad es una herramienta importante también porque dentro de la determinación de los costos totales entra también la parte de los costos de calidad. Por lo tanto, será necesario ver qué ocurre en cuanto a costos de calidad o cuánto representa en relación al total. Tiene que incluir como una herramienta de estimativa de costos. Otro es usar programas informáticas para estimativa de gestión de proyectos. Existen ya muchos programas en el mercado, de forma que pueden permitir realizar estimativas. Finalmente, como herramienta para esta parte, para estimar costos, es el análisis de presupuestos del proveedor. Es decir, el proveedor nos puede indicar el precio, por ejemplo, de una máquina determinada, que queremos utilizar una pala, por ejemplo, un camión. Entonces nosotros vamos al proveedor y pedimos la cotización o simplemente consulta de precios. Por lo tanto, eso en cuanto se refiere a máquina. Lo mismo podríamos hacer también con relación a los materiales que vamos a utilizar. Lógicamente, para poder determinar costos necesitamos saber el valor, en este caso de los salarios o sueldos del personal que va a ser utilizado o va a intervenir en el proyecto. Necesitamos saber los precios de los materiales que vamos a necesitar y, lógicamente, de los equipos o maquinarias que usaremos para ejecutar el proyecto. Por lo tanto, será una herramienta para estimar costos. Ahora, con los datos de entrada y las herramientas mencionadas, tendremos como salida de estimar costos. ¿Qué tenemos como salida? Tenemos estimativa de costos de actividades, lógicamente, de todas las actividades, analíticamente, sin dejar al lado ninguno, realizamos el análisis de costos y finalmente tenemos el costo total. Bases de estimativas. Nosotros vamos a tener documentos varios con los que nosotros hemos realizado la estimativa, documentos, las bases de estimativas. Y finalmente tendremos los documentos del proyecto actualizados. Siempre que consideramos algunos reajustes dentro del proyecto, podemos realizar un reajuste y como consecuencia necesitamos dejar actualizado y archivar. Por lo tanto, en esta parte de estimar costos también haremos la actualización de los documentos del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de cómo estimar costos para trabajos mineros. En la figura de la parte superior están unos puntos negros y otros blancos. Esto se trata, solo a manera de ejemplo, se trata de un frente de trabajo que va a ser explotado, que va a ser arrancado utilizando explosivos. La parte de los puntos negros representan
taladros con carga explosiva y los puntos blancos son taladros vacíos. Un técnico en minas, en ingeniería de minas, rápidamente ve que se trata de eso. Por lo tanto, esa parte donde existen esos taladros será explotado, será extraído y se denomina zona de extracción o zona extraída. Al lado ya se ve un esquema que precisamente indica eso como zona extraída. Luego de realizar la perforación, voladura, obtenemos el mineral de cabeza y esa zona ya queda vacío momentáneamente. ¿Y cómo podemos nosotros realizar el costo total? Aquí podemos observar una ecuación, por ejemplo, que nos está indicando CA, el costo de amortización. ¿Amortización de qué? De la máquina que vamos a utilizar. Normalmente es política en todas las minas que la empresa no está en condiciones de comprar con pago a vista, ¿no? O sea, con pago inmediatamente, sino con dinero financiado a través de alguna institución financiera. Por lo tanto, tiene un costo de amortización, que sería el CA. Tiene el costo de los intereses y seguros que es necesario pagar de ese dinero que fue prestado. Intereses y seguros. Luego tenemos los costos de mantenimiento, que corresponde a los costos indirectos, mantenimiento y reparaciones. Todos esos costos, como podemos ver, están expresados en dólares por hora. Luego tenemos el costo de mano de obra, el personal que interviene para poder realizar ese trabajo de perforación, carguío y voladura, también en dólares por hora. El costo de combustible utilizado. Combustible, si voy a perforar con un jumbo para la autopropulsión, necesita utilizar combustible. Luego, el costo de lubricantes o costo de aceites, por ejemplo, grasas y filtros, que es el material que será consumido para poder realizar ese trabajo. Y CB, como aparece, es el costo de las barras. Aquí en el Perú se denomina barrenos, varillas de perforación, dólares por metro, CB. Y finalmente, en la parte inferior como denominador aparece la velocidad de media de perforación metros por hora. No es la velocidad neta de perforación, mas sí es la velocidad media de perforación. Quiere decir que considera todos los tiempos de cambios de un punto de perforación a otra, etc. y expresa esa velocidad en metros de perforación por hora para todos los tipos de material que puede ser, por ejemplo, de un tipo de roca determinado o propiamente en beta. Por lo tanto, este es un ejemplo cómo nosotros podemos cuantificar el costo de un trabajo minero. En este caso, solamente de la parte de perforación y voladura. Y en otros casos, en otras unidades operacionales, naturalmente que existen ecuaciones parecidas que nos permiten calcular, cuantificar en base a datos que nosotros podemos buscar y aplicar en estas ecuaciones. Bueno, tenemos aquí el diagrama de flujo de datos del proceso estimar costos. Dentro del sistema de la gestión de costos del proyecto no tenemos, digamos, un área que debe servir como input de información, pero sí tenemos como información fundamental de la parte externa, de otras actividades, de otras áreas del proyecto, como por ejemplo 5.3, la definición de las características y particularidades que debe tener el producto. Es una información importante para nosotros estimar los costos. Otra información que podemos ver es la parte del cronograma de actividades del proyecto. En cuánto tiempo, cómo se ejecuta, cuál es la secuencia. Por lo tanto, el cronograma de actividades también será importante para realizar, digamos, la estimación de costos. Otra información es el plan de reclutamiento, diríamos, o el plan o el programa de contratación del recurso humano. Ahí será necesario conocer qué tipo de personas, con qué habilidades, con qué experiencia, con qué especialidad de personas que queremos nosotros contratar. Por lo tanto, esa información es importante, que es el plan de contratación del recurso humano. También es importante lo referente al registro de riesgos. ¿Cuál es el registro de riesgos que aparecen en el aspecto económico? Normalmente que hay muchos, por lo tanto, esa información necesitamos. También, como en todos los casos, todas las actividades
que integran el proyecto de inversión en minería, la parte organizacional va a tener influencia. Por lo tanto, será necesario considerar la evaluación del proceso organizacional, será necesario considerar los factores que van a influenciar desde el entorno de la empresa. Por lo tanto, con estas informaciones, utilizando las herramientas que fue indicado, vamos a realizar esta estimativa de costos y vamos a tener un resultado. Conforme al diagrama de flujo de datos, tenemos, por ejemplo, aquí estimativa como resultado, estimativa de costos, que va a ser útil para la determinación del presupuesto que está dentro del sistema de la gestión de costos del proyecto, que está con número 7.2. Luego tenemos también como resultado la estimativa de los costos de las diferentes actividades del proyecto y naturalmente del proyecto en su globalidad. Y esa estimativa de costos de la actividad también será útil para la determinación del proyecto. Luego, como resultado, tenemos los documentos del proyecto actualizado, ya en este caso relacionado a la estimativa de costos. Cuando se tiene la información de la estimativa de costos de las actividades, estos también pueden ser utilizados en el plan de adquisiciones, naturalmente, porque ya ellos tendrán referencia de estos costos, y también para la identificación de riesgos. Por lo tanto, tenemos aquí un flujo de datos de entrada para la estimativa de costos y un flujo de datos de salida que serán utilizados para otros fines. Aquí se muestra una estimativa análoga. Por ejemplo, el costo de una determinada actividad está reflejado allí a través de una ecuación de una recta. Por lo tanto, esta línea roja que está continuada está mostrando de que eso era el costo que en una empresa, en un proyecto determinado, se pensaba obtener. Y fue definido, como es normal, una tolerancia mínima y una tolerancia máxima. Inclusive en esta empresa se realizó un análisis de riesgos, la probabilidad de cumplir con ese plazo que se pretendía realizar. Por lo tanto, aquí el costo va gradualmente realizándose y plotando. Por ejemplo, aquí los puntos azules que aparecen en este gráfico están mostrando los resultados reales, los prácticos, que en este caso resulta ser, digamos, más o menos dentro de lo admisible. Por lo tanto, si esta estimativa de costos, si este análisis estadístico se ha realizado en un proyecto parecido al proyecto que estoy realizando el estudio, yo puedo tomar como referencia estos datos y utilizarlas como información para la elaboración de mi proyecto. Naturalmente que no será igual a lo que voy a obtener en mi proyecto. Sin embargo, sirve de base, sirve de referencia para realizar estimativa de costos. Finalmente, en el momento de ejecutar mi proyecto, podré realizar un proceso similar que aparece aquí y determinar mis costos propios de mi proyecto. Por lo tanto, este es un ejemplo de una estimativa análoga. La estimación paramétrica. Aquí se puede observar claramente, está expresado una ecuación matemática que considera varios parámetros, como mostré, por ejemplo, anteriormente para determinar los costos de perforación y voladura. Mostraba una ecuación en función a la velocidad de penetración, ¿no? O la velocidad de perforación, en función de los costos de amortización, en los intereses, en función al material que se utiliza, en fin, todo eso. Y aquí aparece como referencia de ejemplo un modelo matemático. Por lo tanto, cuando hablamos de estimación paramétrica, estamos hablando que usaremos varios tipos de parámetros y finalmente con un modelo matemático determinado podremos realizar un cálculo, una estimativa. Podemos ver ahí toda la secuencia que se nota. Tenemos que definir algunas hipótesis, algunas estimaciones de que se debe realizar. Vamos a realizar la colección de información, o sea, todos los parámetros que necesitamos para aplicar en esa ecuación. Luego
Podemos evaluar y normalizar esos datos, si están correctos o no, porque yo no puedo usar directamente una información, un dato obtenido sin previamente comparar, porque es normal cuando se hacen trabajos mineros, por ejemplo, de consultoría, yo obtengo un resultado y tengo que decir si estoy bien o no estoy bien, comparando con otros que ya existen como experiencia de los que he realizado o de los que otros han realizado. Por lo tanto, es necesario normalizar los datos. Luego, analizar los datos y utilizar en el modelo paramétrico, en el modelo matemático que me va a permitir realizar el cálculo. Puedo después realizar un análisis estadístico, por ejemplo, puedo, en vez de usar este modelo matemático, utilizar el resultado de una regresión lineal, ¿no? Resultado de datos prácticos, los que fueron relacionados los parámetros a través de una regresión lineal múltiple, por ejemplo. Luego, ver la parte de análisis de las relaciones y finalmente seleccionar la relación que existe entre los costos que he obtenido. Finalmente, esta parte de la estimación paramétrica considera precisamente eso de aplicar algún modelo matemático que está basado en resultados propiamente matemáticos o de regresión estadística, quiere decir usando varios tipos de parámetros. Hago la colección, los evalúo, si están bien esos datos, lo puedo normalizar, luego usar en mi ecuación y finalmente obtener el resultado. Esto es una estimación paramétrica. Aquí podemos observar esto de estimación de costos denominado bottom-up. Quiere decir que vamos a partir de lo particular, o sea, de detalles bastante finos que están en la parte 1, pasar a detalles medianos, medianamente detallados y finalmente obtener un resultado de costos que esperaba. Quiere decir que de lo particular a lo general. Hay otra técnica que es de top-down, mas en este caso es bueno que todas las actividades estén desmenuzadas, estén particularizadas y a partir de ahí, considerando datos en cada uno de esos cálculos particularizados, como mencioné, por ejemplo, el ejemplo para perforación voladura, haré lo mismo para la operación de carga, haré el mismo análisis para la operación de transporte, haré lo mismo para la operación de chancado primario, haré lo mismo para la operación de chancado secundario, molienda, rotación, secado o refinado. Por lo tanto, este será la estimación de costos denominado bottom-up. Análisis de reservas. En la parte del análisis de reservas es necesario ver de cómo está compuesto el proyecto. Y la estructura del proyecto lo puedo ver a través del cronograma del proyecto, quiere decir por los departamentos. Un proyecto minero está conformado por varias unidades, que podríamos en términos generales decir que está conformado por el Departamento de Geología. El Departamento de Geología está conformado, está destinado para varios aspectos, que puede estar inherente aquí, por ejemplo, topografía. Puede haber la parte de muestreo, por el manejo de muestras, ¿no? Puede estar la parte de análisis, en fin. Por lo tanto, prospección, evaluación de reservas estarán dentro de este campo. Acompañamiento del mapeamiento geológico en los trabajos diarios, que ese es un departamento detallado. Y allí, naturalmente, tendrán un presupuesto, un análisis de costos, ¿no?, de operacionales de esta parte, de este departamento. Y si nosotros queremos hacer un análisis detallado, aquí podremos determinar lo relacionado a las reservas, ¿no? De igual manera en mina. Sabemos que mina está conformado, por ejemplo, por un director general, un gerente de operaciones o un superintendente de mina. Y por debajo de él están varias áreas o secciones de explotación que tienen también responsabilidad, que tienen necesidades de recursos humanos, materiales, etc. Y allí podremos también ver un análisis de reservas. El mismo tipo o el mismo procedimiento podemos indicar también para planta. Tiene varias unidades operacionales, como ya decía, por ejemplo, de chancados, primario y secundario, molienda, etcétera. Tienen varias zonas, utilizan varios tipos de varios tipos de recurso humano también, con calificaciones, experiencias diversas, ¿no? Por lo tanto, ahí permite realizar un análisis y ver la cuestión de las reservas. Y así sucesivamente
dependiendo cómo está la estructura organizacional del proyecto, podré yo realizar, digamos, desde partes bien pequeñas hasta las partes de costos operacionales por unidad y finalmente para el proyecto en total. Por lo tanto, este es un análisis interesante que nos permitirá partir de lo más particular y finalmente llegar a determinar las reservas del proyecto en total. Cuando hablamos de costo, que ya es la parte de costo de calidad, podemos observar de que como parte del costo de calidad consideramos las fallas, los problemas que pueden acontecer en el proceso operacional de nuestro proyecto. Por otro lado, podrá suceder una evaluación de la calidad del producto. Ya hemos indicado los procedimientos, las herramientas y resultados que se puede obtener en cuanto se refiere a la gestión de calidad. En la parte de costos de calidad intervienen estos aspectos de evaluación. También la parte de prevención. El mecanismo de considerar, por ejemplo, niveles de tolerancia mínimos y máximos y tentar en que ocurra de acuerdo a los estándares, de acuerdo a lo convenido en cuanto se refiere a la calidad, es el procedimiento que va a demandar costo, que es la parte de prevención de calidad. O sea, cuidar, intentar en que no se pasen esos marcos de calidad previamente definidos. Luego tenemos la parte de trabajo realizado en primera vez, que esa parte corresponde a actividades. Por ejemplo, si hablamos de un túnel o una abertura subterránea o un movimiento de tierras en superficie, bueno, fue previsto mover, por ejemplo, 50.000 metros cúbicos de roca. En la práctica se presentaron algunos problemas, etcétera. Entonces no es necesario mover esa cantidad para cumplir el objetivo, sino más. Por lo tanto, esas son nuevas actividades, actividades no previstas. Por lo tanto, allí se creará algún valor adicional. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, realizamos un trabajo con una tecnología más apropiada y adecuada, podemos mejorar la productividad. Por lo tanto, podría generarse la presencia, la introducción, el resultado de un producto con una mayor productividad.